7:30 amigos, hablemos de Ucrania. ¿Qué tan lejos o cerca, por ejemplo, está de Venezuela desde el punto de vista del interés público planetario que se plantea? Y vamos a conversar sobre este asunto con Carlos Romero Méndez, politólogo, analista internacional, quien está vía Zoom. Carlos, buenos días, tanto tiempo, bienvenido. Eduardo, un placer a tus completas órdenes. Bueno, hay mucho temor, hay mucha tensión alrededor de Ucrania. Es un tablero muy interesante que hay que retomar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ideológico y desde los intereses que allí se conjugan. Eh, ¿Cómo describirías tú, y sobre todo desde el ángulo venezolano, desde los intereses que están puestos allí, lo que está pasando en este momento en Ucrania? Bueno, evidentemente hay una relación entre Venezuela y Ucrania por una razón muy importante, que es que Venezuela en este momento, el gobierno del presidente Maduro, tiene una especial relación con Rusia. Y Rusia es un jugador principal en la crisis de Ucrania. No solamente en Ucrania hay una crisis por la pretensión rusa de eventualmente invadir ese país, sino que detrás de eso hay algo más importante, que es que estamos comenzando el año 2022, con un viraje en la agenda internacional. La agenda internacional en los últimos años había estado dedicada al tema del coronavirus, etcétera. Pero hoy por hoy el factor geopolítico vuelve a tener importancia y vuelve a tener importancia porque estamos volviendo a una situación en la cual el conflicto por el poder es lo principal entre las superpotencias. Y estamos entonces en un mundo que podríamos llamar tripolar, de China, Rusia y Estados Unidos, cada quien buscando sus intereses, cada quien avanzando en sus propósitos. Y en ese sentido, entonces, Venezuela forma parte de una cosmovisión de Rusia sobre que llegó la hora de cierta manera, terminar con esa concepción de que el mundo era unipolar y era unipolar por los Estados Unidos. Ahora, en esa tripolaridad, Carlos, que tú estás describiendo, resulta que Venezuela tiene alianzas con dos de los componentes de esa tripolaridad, con dos Sí. potencias como China y Rusia. ¿Eso qué significa? Además, en el contexto de una Venezuela sancionada, bueno, con altas tensiones en una crisis política. Bueno, primero y principal, una condición de carácter general. A Venezuela no le interesa y a los venezolanos menos un conflicto internacional de tal envergadura. Como decía en estos días el secretario general de Naciones Unidas, que por cierto no ha tenido el papel que uno pudiera esperar para evitar un resultado de guerra en esta situación. Decía el secretario general de la organización, bueno, de la ONU, que había que evitar una confrontación mayor a pesar de las apetencias de cada una de las superpotencias. Por ejemplo, nosotros vemos el cuadro de África o vemos el cuadro de Asia y vemos que ahí está metiendo la mano China, Rusia y Estados Unidos, porque en este momento cada uno de estos gobiernos tiene una posición activa, vale decir, una posición que no está a la defensiva, sino más bien tratando de conquistar espacios. Y en ese sentido, entonces, para Venezuela y para los venezolanos, no nos interesa que se profundice el conflicto, porque el conflicto pudiera pasar de depresión, de situación prebélica a una situación bélica que en ningún modo nos conviene ni desde el punto de vista diplomático y mucho menos desde el punto de vista socioeconómico, porque eso llevaría entonces a una disrupción del comercio internacional, a una situación que pudiéramos pensar inclusive que pudiera eventualmente pasar al plano atómico y eso sería, por supuesto, una situación que la humanidad no quiere ver y mucho menos quiere que se suceda en esta situación. Qué interesante, para quienes nos siguen por radio, les recuerdo que estamos conversando con Carlos Romero Méndez, politólogo, analista internacional. Qué interesante, Carlos, cómo logra ese ángulo de foco desde los intereses de Venezuela. Aparentemente, por supuesto, muy distante desde el punto de vista físico, pero fíjate la cercanía que podemos tener y los intereses eh, que pudieran vulnerarse o influirse de un conflicto como este. ¿Qué posibilidades hay, sin pretenderte con una bola de cristal enfrente, pero qué posibilidades hay de que esto
siga escalando en los términos que ya has advertido. Sí, bueno, desde el punto de vista de escalamiento, indudablemente que va a ser progresivo en esta semana, pero yo confío en que los canales diplomáticos, los canales multilaterales, de alguna manera u otra, van a frenar esta escalada militar que tú bien has definido. ¿Cómo se va a frenar? Hay muchos pesimismos sobre eso. Bueno, se va a frenar solo si las tres potencias a las que hice alusión, vale decir China, Rusia y Estados Unidos, se ponen de acuerdo, pero con la intervención medular de Naciones Unidas. Si uno compara, por ejemplo, otras crisis internacionales, como por ejemplo la crisis de los cohetes, cuando Sí, Cuba planteó, y junto con la Unión Soviética de entonces, colocar armas atómicas en Cuba, la situación la resolvió ese gran diplomático que fue UTAM, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. En este momento yo no sé qué está pasando con el secretario general que no ha hecho presencia en esto, pero estoy convencido que en estas horas va a haber no va a haber la pipa de la paz, pero sí va a haber un retroceso hacia el campo diplomático que tanto hace falta en este momento. Pero repetimos, cada una de estas potencias tiene sus intereses y la única manera de limitar esos intereses en pro de una situación mucho más pacífica, mucho más estable para este año 22 es que se pongan de acuerdo cada uno de ellos con la asistencia del secretario general de Naciones Unidas. No hay otro camino. bueno. Carlos, agradecido por estos minutos. Un gran abrazo. Hasta pronto. Amigo, hasta luego. Carlos Romero Méndez, politólogo, analista internacional 737. Volveremos.